Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrega de lógica orientada a la programación. No, bórralo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega. Esta vez vamos a hablar un poco sobre qué es esas cosas que necesitamos para tener una lógica de programación y aprender a programar. Vamos a comenzar con unos conceptos básicos de programación. Los algoritmos, que es una lista finita de pasos que plantean una solución a un problema. ¿Qué elementos tiene un algoritmo? Una entrada, un proceso y una salida. Esto es importante tenerlo muy en cuenta, que siempre vamos a tener una entrada, un proceso y una salida. ¿Cuáles son las características que debe tener un algoritmo? Debe ser preciso, debe estar bien definido y debe ser finito, es decir, debe terminar en algún momento. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es eso de una lista de pasos. Por ejemplo, si yo voy a querer ver una película y ya me encuentro en el centro comercial, ¿verdad? Y quiero ver una película en el cine. Ver una película, comprar el ticket para la película. ¿Qué pasos debo realizar para hacer eso? Porque deben ser pasos con una secuencia lógica. No pueden ser pasos salteados. Deben tener una secuencia lógica que me lleve a mi fin. Entonces, si yo quiero comprar el ticket del cine y ya me encuentro en el centro comercial, ¿cuáles son los pasos que debo hacer? Entonces, dirigirme al cine, hacer la cola de la taquilla, llegar a la taquilla y comprar mi ticket. Y luego veo mi película. El problema decía comprar el ticket, ya lo compré. Pero si el problema dijera ver una película, comprar mi ticket y ver la película. Entonces ahí yo hice 4 pasos para mi problema. Quiero ver una película. Voy al cine, me dirijo al establecimiento del cine, hago mi cola de taquilla, compro mi ticket y entro a ver mi película. Fueron 4 pasos, están definidos, son precisos, son pasos muy precisos y están finitos. O sea, mi fin fue comprar el ticket. De eso se trata un algoritmo. Si yo me voy a trabajar en las mañanas, ¿cuáles son mis pasos? Mis pasos para ir a trabajar: me levanto, voy al baño, el aseo personal, desayuno, agarro una camioneta y me voy al trabajo. Entonces ese nivel de detalle también depende de cómo tú lo quieras ver, el nivel de detalle. Pero a eso es a lo que nos referimos cuando decimos pasos lógicos. Muy bien. Y vamos a recordar que tienen que ser precisos, definidos y finitos. ¿Qué es un pseudocódigo? Es un algoritmo expresado de una manera un poco más formal, porque está el lenguaje natural. Que yo digo, me levanto, me fui al baño, me cepillé. ¿Sí? Ese es un lenguaje natural. Pseudocódigo es un poco más formal antes de que sea un algoritmo. Y se utiliza como una representación intermedia. Primero me siento a pensar cómo voy a resolver mi problema. Lo escribo en pseudocódigo para llevarlo luego a un algoritmo. Esa sería una buena praxis para luego programarlo. ¿Qué es un programa? Es el conjunto de instrucciones que definen la secuencia de eventos que una computadora debe ejecutar. Esas secuencias de instrucciones son conocidas tanto por mí como por la máquina. Y esa secuencia de instrucciones deben ser unos pasos lógicos que yo le voy a dar a la máquina para que ella me pueda entender el lenguaje que ella me pueda entender. Programación es el análisis de un problema y el diseñar la solución y su escritura y desarrollo del programa. ¿Sí? ¿Qué enfoques usamos para solucionar un problema? La programación modular. Divide y vencerás y diseño descendente.
Nosotros, cuando queremos programar o queremos empezar a programar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos pensar como programador. La mente de un programador es muy distinta a la mente normal de cualquier persona. Pensamos distinto. Entonces, ¿qué pasa? La modular consiste en que un programa o un problema muy grande lo convierto en un problema un poco más pequeño y lo divido como en subproblemas que voy a resolver para que esos subproblemas se me conviertan en mi solución de mi gran problema. Divide y vencerás. Misma teoría, mi gran problema lo divido lo más pequeño posible de manera de que yo pueda atacar cada división pequeña que hice, tantas veces como sea necesario. Y diseño descendente es una forma que consiste en empezar por lo más general y lo más avanzado hasta llevarlo a algo más pequeño, desde lo más grande hasta lo más pequeño. ¿Cuál voy a escoger yo? ¿Cuál enfoque quiero usar yo? Eso depende de cómo tú soluciones tus problemas día a día. Eso ya viene como innato en alguien. Como tú enfrentas, ¿cómo haces tú para afrontar tus problemas? ¿Agarras desde lo más grande y vas hacia lo más pequeño? ¿O agarras tu problema y los divides en problemas pequeños y los vas solucionando? Según como tú hagas, como tú resuelvas tus problemas de tu vida cotidiana, pues podrás encontrar el enfoque. Ejemplo. Si queremos sumar dos números. Yo quiero el resultado de la suma de dos números. Ese es mi problema. ¿Cómo lo enfrento y cómo lo analizo? Bueno, ya yo vi que yo tengo que tener una entrada, un proceso y una salida, ¿verdad? Lo vimos aquí. Entonces, en mi suma de dos números, ¿cuál es mi entrada? ¿Cuál va a ser mi entrada? La entrada va a ser conocer esos dos números, porque yo no soy Nostradamus, yo necesito saber cuáles son esos dos números. Luego, ¿cuál va a ser mi proceso? La suma de esos dos números, ese es mi proceso. ¿Y cuál va a ser la salida? El resultado que me da la suma de esos dos números. Entonces, ¿cómo lo diría en un lenguaje pseudocódigo? Bueno, si ya tengo claro que mis dos números son mi entrada, entonces yo digo, bueno, mi primer paso, leer mi primer número. Luego, mi segundo paso sería leer mi segundo número. El tercer paso es sumar el primer número más el segundo número. Y luego muestro mi resultado. Ese es un ejemplo de pseudocódigo. Y ese es un ejemplo de que yo agarré y dividí mi problema. Lo piqué en pedacitos para ir resolviéndolo poco a poco. Una corrida en frío. Si seguimos, una corrida en frío es la ejecución manual de lo que yo estoy diciendo. Si yo lo pongo en pseudocódigo, que yo ponga cualquier valor y yo voy con cualquier valor, ese programa debería funcionarme o mi pseudocódigo debería funcionarme. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos acá. Primero vamos a saber qué es una variable. La variable es una entidad o un dato, ¿verdad? Que puede adquirir un valor cualquiera dentro de un conjunto de valores. Es decir, mi variable es un dato que yo voy a tener como referencia y que ella va a poder cambiar de valor en el transcurso de mi pseudocódigo. ¿Qué es un operador de asignación? Es cuando yo le asigno un valor a mi variable. ¿Cuál es el operador de asignación por defecto? El igual. Yo puedo poner A igual 1, A igual 50. Ese es un valor de asignación. Igual 50. Ahí le estoy asignando. Mi variable, ¿quién es? A. Puede ser cualquier número, cualquier letra, cualquier nombre. Es una variable. Entonces, aquí no estoy trabajando con variables, sino vamos a ir directo a hacer una corrida en frío sin hacer más nada. Leer mi primer número. Es el número 1. Mi corrida en frío será que mi paso número 1 le voy a asignar 3.
Luego, leer el segundo número. Mi corrida aquí sería, a mi segundo número le voy a asignar 5. Mi tercer paso es sumar primer número más segundo número. Bueno, mi tercer paso va a ser ¿qué? Sumar 5 más 3, ¿verdad? Luego viene el 4. Mostrar el resultado. 4, el resultado es 8. ¿Sí? ¿Por qué es una corrida en frío? Porque yo puedo sustituir esto con cualquier valor y me va a mostrar siempre un resultado. Si en vez de 3 pongo 25, leo mi primer número, 25. Leo mi segundo número, 25. Sumo mi primer número más mi segundo número, 50. Mejor dicho, 25 más 25. Y cuarto, muestro el resultado. El resultado es 50. Ahora, vamos acá un poco más formales. Voy a agarrar variables y voy a llamar, este fue mi lenguaje natural. Ahora voy a agarrar a las variables. Siempre debo tener variables, inicializar variables. Por ejemplo, aquí voy a decir que una variable se va a llamar número 1, otra variable se va a llamar número 2 y tengo una variable que se va a llamar resultado. Entonces, ¿qué va a pasar? Como aquí dije, leer el primer número. Entonces aquí voy a usar una variable que se va a llamar leer número 1. Luego, leer número 2. Aquí ya leí mis dos variables. Fíjense que acá le dije que resultado es igual a número 1 más número 2. ¿Qué está pasando aquí? Está pasando que yo dentro de mi variable resultado estoy guardando un valor que tiene como fin la suma del número 1 más el número 2. Y luego digo mostrar resultado y fin. ¿Qué es esto de inicio y fin? Cuando yo escribo un pseudocódigo, yo debo colocar inicio y fin porque quedamos que un algoritmo debe ser finito, con una serie de pasos lógicos y ordenados y lógicos. Entonces, declaro mis variables que voy a usar, leo mi entrada, hago mi proceso y muestro la salida. Si yo corro esto en frío, ¿cómo sería? Voy aquí, leo mi primer número, 3. Leo mi número 2, 5. Ahora me dice que aquí resultado es igual a número 1 más número 2. Bueno, uso resultado porque es mi variable, es igual a 5 más 3. Porque yo necesito que en resultado se guarde este resultado. Entonces, resultado, el valor de resultado, cuando se muestra, es 8. Muy bien, vamos a hacer unos ejercicios. Escribir un pseudocódigo de un programa que permita leer la edad y peso de una persona. Posteriormente, imprimirla. Vamos a tratar, ustedes pongan pausa al video y traten de escribirlo. Y después comparamos resultados. Inicio. Declaro mis variables, edad y peso. Porque debo pensar, ¿qué me están diciendo? El pseudocódigo de un programa que permita leer edad y peso y luego imprimirla. Entonces, edad y peso serán mis variables. Edad, peso, luego leo edad, leo peso, debo leerlos por separado, primero uno, luego el otro, y luego digo mostrar peso y mostrar edad. Eso es lo que voy a decir. Fin. ¿Cómo lo corro en frío? Inicio. Entonces aquí está el numerito 3. Vamos a empezar por aquí, por mi numerito 3. Leer edad. Bueno, vamos a ponerle 36. Luego viene leer peso, 54. Ahora muestro peso y edad. El peso es 54 y la edad es 36. Si yo cambio estos números, siempre el resultado va a funcionar. Esto que está aquí va a funcionar perfectamente, no importa los números que ponga acá.
Escribir un pseudocódigo que calcule el área de un triángulo, recibiendo como entrada el valor de base y altura. Necesito calcular el área de un triángulo. Resulta que el área de un triángulo se mide con la multiplicación de base por altura. Entonces, ¿quiénes van a ser mis variables allí? Base y altura. Entonces, mi pseudocódigo inicio, ¿cuáles son mis variables? Base, altura. ¿Y quién? Y área, que es lo que me están pidiendo. Yo voy a guardar el resultado de mi área en una variable que se llame área. ¿Cómo lo ejecuto? Leo base, luego leo la altura. ¿Y ahora qué hago? Ya tengo mi entrada, ahora viene mi proceso. Bueno, área va a ser igual, es decir, a mi variable, ahora yo lo voy a asignar. ¿Qué le voy a asignar yo? La multiplicación de base por altura entre 2. Esta es la fórmula. ¿Por qué tengo a base por altura entre paréntesis? Porque hay privilegios. Entonces, entre paréntesis, es que esto es lo primero que se va a ejecutar y luego se va a ejecutar la división. Luego, ¿qué dice? Mostrar. Fíjense que ahora se pone aquí el área del triángulo es comilla área. Entonces le estoy diciendo que yo voy a mostrar el área del triángulo es el valor que me dé aquí en área. ¿Cómo corro yo eso en frío? Empezamos con los numeritos. 3. Leer la base. 4. Leer la altura. 5. Ahora viene el cálculo de área que va a ser a base por altura entre 2. 5 por 4, 20. Primero me va a resolver lo que está dentro del paréntesis. Y entre 2 es 10. Fíjense que ahora me dice que yo tenía que decir el área del triángulo es. Entonces voy a colocar el área del triángulo es y pongo el valor que me dio el área, que es ¿cuánto? 10. Esto es una corrida en frío y yo puedo poner aquí valores. Siempre me voy a ejecutar esto y me va a dar este resultado. Y estaría calculando mi área de un triángulo. Luego también existe una constante. Están las variables y están las constantes. Las variables cambian a lo largo de un desarrollo de un programa, ¿sí? De un análisis puede cambiar. Una constante no. Si yo a una constante le asigno un valor, ese valor lo va a tener desde que comienza mi pseudocódigo hasta que termina. Ese valor nunca va a cambiar y no lo voy a tocar. Entonces, escribir el pseudocódigo que calcule el área de un círculo. El área de un círculo es pi por r al cuadrado. ¿Qué pasa aquí? Pi es una constante, 3,1416. Ella va a ser una constante. Entonces yo declaro mi constante y le digo que se va a llamar pi y el valor de pi es 3,1416. Luego declaro mis variables que es radio y área. El radio y el área que es donde lo que me están pidiendo, el área de un círculo. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a leer solo el radio. ¿Por qué? Porque pi ya lo tengo guardado en una constante. Entonces, ¿qué hago? Solo voy a aplicar mi fórmula. Le digo que área, ¿verdad? Es igual a pi por radio por radio. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Radio al cuadrado. Entonces vamos a poner radio por radio. Y muestro el área y debo mostrar el área del círculo es área. Vamos a correrlo en frío. Si yo le busco aquí que tengo que leer el 4. Leer radio. 8. Ahora aplico mi fórmula. Bueno, ¿cuál es la fórmula? 3,1416 por 8 por 8. Y ustedes saquen el cálculo. ¿Sí? Está fácil. Cualquier cosita, las dudas las escriben por favor debajo de la descripción.
Muy bien. Y ahora estos son unas rondas de ejercicios. Esta lámina la voy a dejar en la presentación para que la tengan a la mano. Entonces, por hoy, esta entrega de lógica para programar. Hasta la próxima.